¿Qué tal amigos? Hoy os traigo un nuevo vídeo de manga y en esta ocasión, como habréis visto por el título, vamos a estar haciéndole la review a Sleeping Dead, obra que ya desde aquí os digo que me ha parecido bastante guay y por eso he querido hacerle una review, pero que honestamente tiene cosas tanto negativas como positivas, así que como quería hablar de todo un poquito, he decidido sacarle una review que además hacía bastante que no subía ninguna, y así os puedo decir pues qué cosas me han parecido guays, qué cosas pues no tanto, y al final si la recomiendo o no y sobre todo a quién. Joder, la finalización del tomo me encantó y sobre todo que se presente otra vez un personaje que me encanta. En este tomo de hecho han pasado muchísimas cosas, de verdad. Para empezar os voy a poner de hecho un mini vídeo para que estéis viendo pues cómo viene presentada la obra, porque veréis que viene con un cofre y todo. Y deciros que la obra consta solo de 2 tomitos, aunque como vais a estar viendo el tomo número 2 es un tochaco, o sea, lo podían haber dividido perfectamente en 3. Como veis de hecho el cofre está bastante chulo y de hecho el primer tomo corresponde con la portada del cofre y el tomo número 2, la parte trasera, corresponde con la parte de detrás del cofre, así que también estéticamente me moló bastante. Que de hecho, puestos a ser totalmente sinceros, yo me compré la obra en cuanto vi el cofre. O sea, estéticamente la obra me llamó muchísimo por el cofre, porque me pensaba que iba a tener también muchísimos toques gores, muchísimos toques de amputaciones, mutilaciones y tal. Y luego, de hecho, si le das la vuelta al cofre y empiezas a leer la premisa de la obra, de qué va a ir y tal, me llamó bastante y de hecho me pensaba que la obra iba a ser rollo un poco como Museum, es decir, una historia así policíaca, con toques de detectives, también con investigación y tal, porque te empiezan a decir que la obra parte de la premisa de que un profesor está haciendo como patrulla para ver si están, porque de hecho están como acosando a ciertos alumnos y tal, y de repente ve un asesinato, a él lo matan y se despierta en una camilla y se da cuenta de que están experimentando con él y ha vuelto a la vida en forma de zombie. Entonces la premisa me llamó un montón, yo no sabía que la obra iba a tener toquecitos de BL. Y si os soy totalmente sincero también, de hecho no me ha molestado para nada, de hecho no es un BL que me saque tantísimo de la obra como en algunas obras que sí que he leído de BL, que por ejemplo las escenas sexuales eran el punto interesante de la obra y eso a mí pues por ejemplo no me interesaba como lector, pero porque no soy lector de BL. Si tuviera que compararla con alguna que me haya leído y que me haya gustado, diría que se parece bastante al verano en que Hikaru murió, que se entrevé que hay como una relación de amor entre los protagonistas, pero tampoco es como que sea lo interesante de la obra, es decir, es algo que sucede sin más, pero lo interesante es la trama per se y los acontecimientos que pasan dentro de la obra, entonces eso me gustó bastante de Sleeping Dead. Así que para los que os asuste o os dé un poco de cosa el hecho de que haya BL en esta obra, si os soy totalmente sincero, a mí no me importó, no me molestó, y de hecho es algo que está muy bien planteado en esta obra en el sentido de que si no os gusta ver escenas muy explícitas, no las contiene. Y si no os interesa, por ejemplo, las cosas sexuales que suceden en ciertas obras, ya no solo por el hecho de que sea un BL, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, en obras en el que hay romances entre protagonistas sí que me gusta, pero cuando es como el típico personaje obsesivo con el sexo y tal, a mí esas obras me dan pereza. Entonces, por eso, por ejemplo, el BL a mí no me interesa. Pero lo que comento, de hecho, en esta obra, el romance que hay entre los protagonistas me gustó bastante y me moló. O sea, sinceramente me ha gustado bastante la obra. Así que después de esta aclaración, sobre todo para los no lectores de BL, que sé que muchos me preguntasteis si os deberéis de meter o no en esta obra, porque os pasa como a mí, en plan, que no os interesa muchísimo el hecho de que pase sexualmente, sino más centraros en la trama o en los momentos románticos y tal. Después de esta aclaración, ¿vale? Vamos a pasar a los siguientes apartados, que como en todas las reviews he dividido el vídeo en diferentes apartados. Vais a tener el apartado artístico, la historia sin spoilers, la historia con spoilers, ¿vale? Ahí veremos también la finalización de la obra y tal. Y para acabar, unas conclusiones donde veréis sobre todo a quién se la recomiendo, el por qué y en general qué me ha parecido la obra. Así que pasando al apartado artístico, como vais a estar viendo, de hecho no voy a comentar mucho del apartado artístico porque no hay mucho que comentar, o sea, vais a estar viendo en estos ejemplos de hecho que la obra es bastante simple. No tiene un apartado artístico que destaque, honestamente, y de hecho la mayoría de paneles, como vais a ver, están dibujados de forma muy rápida, sin mucha profundidad. Como veis, tampoco hay mucho sombreado, de hecho el poco sombreado que hay es sobre todo para hacernos ver que es de noche y como vais a ver está prácticamente todo sombreado. Y como vais a ver, tampoco está muy detallada la obra, ¿vale? Esto de hecho, como sabéis muchos, a veces para mí es un problema porque a mí artísticamente las obras me gusta que estén muy detalladas o lo más detallada posible. Sin embargo, como he comentado, lo que más me interesaba de la obra era la premisa y la historia en general de la obra, porque si os soy sincero, la temática me llamó bastante, entonces más o menos yo creo que el primer tomo me costó un poco leérmelo, o más o menos la mitad del primer tomo, por el apartado artístico, pero luego estaba tan enganchado en la trama y quería saber qué estaba pasando
que devoré el segundo tomo bastante rápido. Y de hecho, si tuviera que añadir algo al apartado artístico, sería que por lo menos los personajes sí que me han gustado el diseño, ¿vale? De hecho, el diseño de este personaje en concreto me moló bastante porque de hecho choca mucho con el tipo de personajes que solemos esperarnos en obras de romance o en obras sobre todo que sean japonesas en general, porque tiene toda la estética de un típico inglés o cosas así. Entonces, me moló bastante que tampoco fuera un poco cliché en ese sentido. Así que pasando al apartado de la historia, que ya os adelanto que es el punto más fuerte de la obra y que por lo menos a mí fue el que más me enganchó y me interesó de la obra, sinceramente. Vamos a empezar con el apartado sin spoilers, que realmente más o menos voy a cubrir tanto la premisa de la obra como sobre todo el tomo número 1 y a lo mejor algo del tomo número 2, ¿vale? Pero ya os adelanto que tanto la mitad del tomo número 2 como el final lo voy a dejar en spoilers, porque sinceramente te da pistas de cómo va a acabar. Voy a estar comentando también el final, ya que aprovecho de comentar ese trocito de la obra. Y si os interesa lo más mínimo la obra, no os recomiendo leer ese apartado o ver ese apartado, porque os vais a llevar pues un spoiler como la copa a un pino. Así que para empezar con la premisa de la obra os voy a leer tal cual lo que venía en la caja, porque es lo que a mí me llamó la atención y me enganchó. Y te dice lo siguiente: Sada es un profesor de instituto trabajador y tranquilo, querido por sus alumnos y apreciado por los otros profesores. Una noche, mientras patrulla después de las clases, ve una extraña figura atacar a una estudiante. Al darse cuenta de que él también corre peligro, trata de huir enseguida, pero el agresor lo alcanza y Sada acaba siendo asesinado. Su vida ha sido demasiado corta. O eso creía él, puesto que de repente se despierta encima de una fría camilla en una habitación desconocida. Como veis, de hecho, el resumen o la premisa de la obra es bastante interesante, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención. Porque te plantea asesinatos, te plantea el hecho de que van a revivir seres humanos, te plantea todos los misterios que eso conlleva, así que yo ya estaba bastante dentro de la obra antes de empezarla. Así que, ¿qué pasa a partir de ese momento? Pues vemos como Sada está en una camilla, está encadenado a ella y no se puede mover, y en la habitación vemos otra persona más. Esa persona, de hecho, como vamos a ver al principio, está experimentando con él, o sea, nos cuenta cómo ha estado trabajando en una especie de hongo que principalmente lo que hace es parasitar el cuerpo y le permite regenerarse constantemente, entonces hace como que no muera. Y lo más guay que nos desvela en ese mismo momento es que lo ha estado probando con diferentes seres y que al final el resultado es el mismo, es decir, que consiguen sobrevivir, pero a partir de ese momento tienen que empezar a alimentarse del mismo ser que son. Es decir, si se revive una rata con ese hongo, a partir de ese momento la rata tiene que comer otras ratas. Si fuera un perro, pues tiene que alimentarse de otro perro, y obviamente Sada va a tener que empezar a comer seres humanos. Entonces ya más o menos con esas páginas yo ya estaba motivadísimo a muerte con esta obra, porque me daban a entender también que iban a haber mutilaciones, muertes y tal. Y he de decir que en la obra, pese a que no se centra sobre todo en eso, ¿vale? Aparecen en la obra y honestamente yo las disfruté un montón. De hecho, a raíz de descubrir eso, Sada empieza como a cuestionar un montón de cosas, porque a partir de ahora tiene que comer seres humanos, no quiere, y al principio de hecho le cuesta bastante, y luego a mitad de la obra nos damos cuenta de que la comida escasea, es decir, van a tener que empezar a matar gente. Punto de la obra que también me pareció sumamente interesante, porque juegan con este tema de la ética, de decir, vale, ¿a quién matamos? Y recordar que son simples personas, es decir, de hecho, Mamilla, que es el científico que lo ha revivido y tal, es un matao, o sea, es decir, lo único que tiene son ciertas drogas para ayudarse y tal, pero vais a ver que, por ejemplo, en algunos momentos que intentan asesinar gente, las pasan bastante putas, justamente porque son dos tirillas y dos mierdecillas en general. Por otro lado, centrándonos un poquito más en Mamilla, es un personaje también bastante interesante, es un científico que tiene bastantes traumitas y cosas que más adelante veremos, pero que principalmente lo que se nos relata, sobre todo al principio de la obra, es que su tía dejó como una investigación, que era la investigación de este hongo que revivía cosas y tal, y él quiere seguir con esa investigación para principalmente probar que su tía no estaba loca, porque la tratan como que investigó eso, se volvió loca, se mató, etc. Y de hecho Mamilla está más o menos un poco ahí, ¿vale? Porque vemos como tiene una investigación o trabaja como científico en otro lado, y todas estas investigaciones las está haciendo intentando que no lo pillen realmente, ¿vale? Porque de hecho hace investigaciones con diversos animales, utiliza el nombre de la empresa, obtiene un montón de drogas y cosas así, y de hecho le dejan bastante claro que pare de hacer eso y que no se vuelva tan loco como su tía. Sin embargo, él sigue en las mismas y vemos como sobre todo al principio intenta hacer algunas investigaciones o pruebas con Sada y tal. De hecho, una de las pruebas que le hace viene sobre todo más o menos al final del primer tomo, ¿vale? Porque de hecho, como os he comentado, hasta el tomo número 1, más o menos al final, ni siquiera te enteras de que esta obra es de BL. Porque hay un punto en el que le dice no sé qué y el tío te da a entender como que es gay, ¿vale? Y el otro le pregunta en plan, ¿eres gay? Y es como, sí, y te quedas a lo... creo que a lo mejor esto va a ser un poco de BL. Y efectivamente, porque poco después, de hecho, una de las investigaciones o pruebas o experimentos que le hace Mamilla es básicamente como un tacto rectal. Sin embargo, vemos que a pesar de que Sada en un punto de ese experimento, ¿vale? le sigue el rollo, vemos como Mamilla se queda en plan en shock, ¿vale?
Así que se da a entender que tiene cierto traumita y tal. Y de hecho ya lo último que os voy a comentar de este primer tomito y que me dio un plot twist bastante guay y te deja con ganitas de leerte el siguiente, es que como os he comentado en algún momento van a tener que empezar a matar más gente, porque la comida escasea y pese a que tienen algunos cadáveres, de hecho tienen el cadáver de la estudiante que Sada intentó salvar y no pudo y es el que con el que se está alimentando, tienen comida para más o menos 3 meses, entonces tienen que elegir a alguien para matar. Tras elegir a esa persona y después de que Sada pase por un dilema ético en el que decir si mato a esa persona o no, si quiero participar o no, al final participa, matan a esa persona y de hecho algo que me moló bastante y es en lo que me voy a centrar, es que Mamiya le dice a Sada que ya han matado a la persona, ¿vale? Que ya lo tiene descuartizado y se puede alimentar de ella sin problemas. Sin embargo, vemos en una serie de paneles que eso no es así, es decir, Mamiya tiene a esa persona atada en un cobertizo y le ha estado empezando a amputar los brazos, o sea, no la ha matado y está torturando con esa persona, básicamente. Pero es que lo más guay es que en un momento dado, Sada encuentra la identificación de Mamiya y vemos como realmente no se llama así, o sea, se ha inventado un nombre y un apellido. Sada ve su apellido y de repente le empiezan a llegar un montonazo de recuerdos y resulta que tanto Mamiya como él en el instituto compartieron clase, cosa que mete un plot twist que no veas porque resulta que sí se conocían de toda la vida. Y luego ya lo más interesante y lo que más me moló es que Mamiya está teniendo una conversación con el tío que tiene ahí atado torturando, diciéndole que lo iba a tener ahí atado y torturarle y putearle mucho más, pero que ya no le apetece porque cree que se está enamorando. Así que me moló bastante cómo trata el tema sobre todo, y lo que más me moló es que la persona que tenía atada también formaba parte del pasado de ellos dos, que era bastante hijo de puta y que de hecho como veréis en el tomo número 2 le hizo bastante bullying y bastantes putadas a Mamiya. Así que pasando al apartado con spoilers y que ya si queréis saber algo más de la obra no os lo recomiendo porque todos estos temitas sobre todo os van a putear o más o menos os van a spoilear tantísimo la obra que ya no le vería ninguna necesidad a comprártela, si os soy totalmente sincero. De hecho, lo más interesante y lo que más me gustó fue en el tomo número 2 descubrir todo el pasado, todas las putadas y todas las cosas que van haciendo. También obviamente el hecho de que conforme van viviendo más tiempo juntos, tanto Sada como Mamiya pues tienen más interacciones. De hecho hay ciertos momentos en los que parece que se vayan a acostar. Así que todas esas cosas me molaron bastante. Empezando sobre todo con el pasado de Mamiya. Vais a ver como de hecho la persona que mataron en el primer tomo era como el típico chulillo que hace como un montón de bullying en el instituto y tal. Y de hecho a Mamiya le puteó bastante. De hecho como vais a ver hay cosas bastante hardcore en el sentido de que por ejemplo se le hace chupar a un tío y cosas así. Y vamos, locuras. De hecho hay un momento en el que le obligan a que otra persona viole básicamente a Mamiya. Entonces estas son de las cosas que no me gustaron para nada de la obra. De hecho, lo estuve comentando también en TikTok, el sinsentido que para mí me parece el hecho de que metan violaciones en BLs. Que en este momento, por ejemplo, en ese caso en concreto, puedo verle el punto, como por ejemplo también se lo vi a Berserk, en el sentido de intentar demostrar que alguien está por encima de ti. Entonces, en el reino animal también, de hecho, es lo más típico, el hecho de que violar a otro es como te domino, ¿vale? Pero yo qué sé, luego hay puntos de la obra que no le vi mucho sentido, ¿vale? Pero eso, como digo, es algo que a mí, por ejemplo, no me llama la atención, y el hecho de que aparezcan cosas sexuales tan explícitas o tan bizarras me sacan de la obra y es como uff. De hecho, lo más guay que descubrimos en esta parte número 2 de la obra es que Mamiya no había estado por casualidad por ahí, ¿vale? De hecho, se topó con el profesor, se acordó de toda esa época y tal, y intentó o empezó a buscarlo un poquito con el coche, y justamente pasó eso del asesinato. Entonces fue a su casa, cogió los hongos que son necesarios para que reviva la persona y se los dio, intentando buscar el hecho de que no muriera. Entonces vemos como realmente no fue por azar, porque de hecho le estaba siguiendo y tal, y al ver que sucedió eso dijo, mira, pues me la juego. Vemos también como en este tomo número 2 de hecho hacen varios viajes y tal, porque una de las personas que quieren matar es la persona que violó a Mamiya en su momento por estas putadas que hicieron y tal. Y ahora sí, llegando a las cosas más interesantes y sobre todo al final de la obra, llega un punto en el que Sada está todo el rato encerrado en la casa de Mamiya, en la mansión que tienen, porque siguen buscándolo. A raíz de que murió y tal, pues salió por las noticias y de hecho lo están buscando. Y en un momento dado, uno de los profesores que daba clase junto con Sada lo encuentra. Se da cuenta de que va a estar cerca de esa casa, y en un momento dado vuelve a encontrarlo cerca de la casa. Entonces le empieza a preguntar el qué le ha pasado, tal, no sé qué, y Mamiya lo inmoviliza. De hecho lo van a matar, pero al final no lo matan, le simulan como que le ha dado una sobredosis de algo, pero obviamente tienen que abandonar la mansión. Se van como a una casa a las afueras y tal, y de hecho vemos como de hecho Mamiya está empezando como a enamorarse bastante de Sada. De hecho intercambian bastante momentos muy bonitos. No sé, toda esa trama me gustó también bastante, aunque he de decir que el final no me lo esperaba para nada y me esperaba que fuera el típico final en el que comparten una vida y ya está, y acaban felices de la muerte.
para nada. Y esto es lo que os comento y lo que me gustó muchísimo de la obra, el plot twist que mete, en el sentido de que todo el rato van acompañados de un monete que también ha revivido y tal. Pues ese mono empieza a moverse muchísimo menos, empieza a ponerse frío y acaba durmiéndose y se muere. Mamilla empieza a ponerse bastante nervioso y es que nos revela el hecho de que todos los seres que ha intentado revivir en algún momento dado han muerto. Es decir, llega un momento en el que reviven durante un periodo de tiempo, pero luego empiezan a regenerarse menos y acaban muriendo. Y eso es lo que le está empezando a pasar también a Sada. Así que bastante sad. Y yo me pensaba que iba a encontrar una forma de revivirlo y no fue así. De hecho, acaba muriéndose y acaba con estos paneles bastante tristes que nos da a entender que se está volviendo loco intentando encontrar una solución y no hay forma. De hecho, te dicen explícitamente que ha enterrado el cuerpo, entonces no hay forma ya de revivir a Sada. Y lo más triste y todo, que fue en plan de, joder, bueno, a lo mejor ha aprendido algo y empieza a vivir una vida un poco más relacionándose con la gente o dándole oportunidad al amor, y te plantan este panel que te dan a entender que básicamente se suicida. Entonces es como, fuck, tío. Sin embargo, he de decir que igual que pasa con One Room Angel, al final de la obra hay como una especie de extras que te dicen básicamente que se vuelven a reencontrar, uno en el infierno y otro en el cielo, ¿vale? Cosa que me moló bastante, pero joder, me pareció bastante triste el final, si os soy sincero. Así que para acabar y pasando a las conclusiones, lo primero de todo es que yo recomiendo muchísimo la obra, o sea, la premisa es muy interesante, la trama también es muy interesante, mete bastantes plot twists la trama en general, tanto en el tomo número 1 hay varios, como en el tomo número 2, y el final me pareció bastante en plan, ¿qué cojones, tío? Así que como obra yo la recomiendo bastante. Para las personas que no os gusta el BL o nunca le habéis dado una oportunidad, os da como cosilla. Deciros que esta obra, junto con One Room Angel y El verano en que Hikaru murió, que son las que más he disfrutado de este género, yo creo que son las mejores para iniciarte. Principalmente porque, de hecho, si no te lo dicen, tú no sabes ni siquiera que es un BL. En Sleeping Dead sí, porque de hecho aparecen escenas sexuales, pero por ejemplo en los dos otros casos que he puesto yo no supe que era un BL hasta que alguien me lo dijo, ¿vale? Entonces en Sleeping Dead de hecho lo bueno también es que todas estas escenas sexuales están censuradas o no se ve nada explícito, entonces si no os gusta eso tampoco vais a ver nada y realmente simplemente vais a estar viendo el romance entre dos personas, cómo se conocen y cómo empiezan a pues enamorarse realmente. Pero es que luego por otro lado, como habéis visto, la trama me pareció tan sumamente interesante, todo el tema este ético de a quién matar y a quién no, quién se merece que realmente lo matemos y quién no, la moralidad esta de me estoy comiendo seres humanos, sigo haciéndolo, me dejo consumir básicamente, y luego sobre todo toda la historia en general de Mamilla, o sea, es un personaje que a mí me pareció sumamente interesante por cómo es en la actualidad, por cómo fue en el pasado, qué cosas le traumaron y tal, no sé, es un personaje que también me pareció sumamente interesante. Y no sé, es que en general la verdad es que me ha parecido una buena obra, y lo más guay es que solo son 2 tomitos que vienen en este cofre también tan chulo, y que honestamente en obras tan cortitas ya sabéis que es algo que yo valoro bastante, el hecho de que puedas cerrar una obra y no alargarla en exceso, porque sí que es verdad que podrían haber alargado un poquito más, pero sinceramente era lo esencial de la obra, el hecho de plantearte esos 3 bloquecitos, la trama del romance y tal, y poquito más, o sea, no podían exprimir mucho más, o si lo hubieran hecho yo creo que se habría quedado demasiado larga la obra. Así que 2 tomitos me han parecido geniales. Así que poquito más, simplemente quería traeros esta review porque sinceramente me ha parecido súper interesante la obra. Una temática que de hecho yo no suelo leer nada, pero que esta obra me ha sorprendido bastante para bien, así que por eso la recomiendo. Y sobre todo porque hacía muchísimo que no traía ningún vídeo review y quería traer pues algún vídeo y tal. Y también porque en el vídeo de los mangas del mes no me quería enrollar en exceso con esta obra porque sabía que iba a hablar un montón. Así que poquito más, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que le deis oportunidades a BLs como este, que por lo menos tengan una trama tan interesante. Y eso es todo. ¡Chao, chao!